Marcos capítulo 1 versículo 29 dice la escritura: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés. Si usted lee los evangelios, se dará cuenta que habían tres escenarios muy visitados por Jesús. Jesús visitaba la sinagoga, Jesús iba a las casas y mucho de su ministerio lo desarrolló en las calles. Diga conmigo: calles, casas y templo. Con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano. Iba a hacer un chiste, pero mejor ya no lo hago. Y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Qué hacía ella? Servía. Levante su mano y diga conmigo: todo líder en el reino sí o sí fue llamado para servir. ¿Está de acuerdo conmigo? Una vez más, levante su mano y diga conmigo: si soy un líder del reino, he sido llamado a servir a Dios y a la gente. Padre, gracias por esta noche. Precioso Espíritu Santo, tú te estás moviendo. Estamos listos y preparados para que la buena semilla sea sembrada en nuestro corazón, para que podamos crecer en nuestro servicio a Dios y a las personas. Danos sabiduría, empodéranos, Espíritu Santo, para no solamente servir, sino ser efectivos a la hora de servir. Gracias por esta noche, por cada familia en este lugar, por los que vienen de sus trabajos y emprendimientos, por aquellos que no pueden llegar. Pido, Espíritu Santo, que hoy manifiestes la gloria de Dios en medio de nosotros. Sorpréndenos, precioso Espíritu Santo. Sin tu presencia no somos nada. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios y tenga la bondad de tomar asiento. Todos los que estamos aquí el día de hoy y aquellos que nos siguen desde sus casas, todos en cierta manera somos líderes. Todos tenemos dotes y capacidades de liderazgo. Mira al que tienes al lado y dile: quieras o no, eres un líder. La diferencia es a quién vamos a servir. Si vamos a servir dentro del reino de Dios o no. Al final no se trata de dejar de servir en la iglesia o de servir en la iglesia. Se trata de: o le sirvo a Dios o le sirvo al enemigo, pero a alguien terminaré sirviendo. Sirviendo para bien o sirviendo para mal. Así que mira al que tienes al lado y dígale: es tiempo de determinarnos y servir a Dios de todo corazón. Servir en el reino, querido amigo y querida amiga, no es una opción, es un mandamiento. Jesucristo no miró en el desierto cuando está siendo tentado por Satanás y le dijo: escrito está, si quieres al Señor tu Dios adorarás y si quieres a Él servirás. En ningún momento Jesucristo habló así. Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Así que mira al que tienes al lado, dígale: servicio no es una opción, es un mandamiento. Y como todo mandamiento se debe de revelar a mi vida y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que única y exclusivamente los que sirven a Dios descubren el llamado de Dios para sus vidas. No es al revés, no. Hay gente que está esperando a que venga un ángel y le revele su llamado para en ese momento sentir profundamente servir a Dios. Y eso es incorrecto. Es cuando yo llevo a cabo el mandamiento de ir y hacer discípulos, de ir y predicar la palabra, en ese camino llamado servicio
es como voy a ir descubriendo el sublime llamamiento que Dios tiene para mi vida. Abraza al que tienes al lado, dígale: detrás del mandamiento se esconde el llamamiento. ¿Verdad que sí? Y yo creo que hoy estoy delante de hombres y de mujeres que tienen un gran llamado de parte de Dios. Así que dile al que tienes al lado: servir no es cuestión de sentimientos, es cuestión de obediencia. No siempre vas a sentir el deseo de servir, no, pero tú y yo tenemos no un espíritu de cobardía, sino de poder. Gracias por su entusiasmo. De amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Que yo tomo dominio sobre mis sentimientos y practico lo que Jesús me ha llamado a hacer, que no es otra cosa sino servir a Dios y a las personas. Así que mira al que tienes al lado, dígale: tú también eres un líder, aunque no tengas grupo. Yo no empiezo a liderar cuando abro grupo de amistad. Empiezo a liderar cuando comienzo a servir a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo hasta aquí? Muy bien. Y me llama muchísimo la atención porque aquí tenemos el ejemplo de una dama que no servía porque estaba enferma. Hoy en día, posiblemente en este discipulado suceda con gente aquí presente o amigos que nos ven a través de las redes sociales. Hay gente que quisiera servir, pero está atada, enferma en su cuerpo o enferma en sus emociones o atada en su mundo interior. Y aunque desean servir, no pueden hacerlo hasta que tienen un encuentro con Jesús. Gracias por su entusiasmo. En el momento que esta mujer tiene un encuentro con Jesús, la palabra de Dios nos enseña que sin que nadie le diga, sin obligarla, ella automáticamente se pone a servir a Jesús y a los discípulos que andan con él. Señoras y señores, es imposible encontrarme con Dios, tener una experiencia con Jesús, ser lleno del Espíritu Santo, donde Él me sana y me libera, y titubear a la hora de servir. Si yo tengo una experiencia con Dios, servir a Dios y a la gente va a ser un deleite. Levante sus manos y diga conmigo: Espíritu Santo, te doy gracias porque una experiencia contigo va a despertar esa pasión por servir a Dios y a la gente en mi vida. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día hay gente que está enferma físicamente, pero hay otros que están dañados espiritualmente. ¿Por qué? Por malas experiencias, por decisiones que se tomaron y se abrieron puerta al enemigo. Y puede ser enfermedad o culpabilidad la que me limita a la hora de servir a Dios. Me quiero levantar, pero me siento hipócrita. Quiero servir al Señor, pero creo que no lo merezco. Y el día de hoy yo creo y declaro que a través del Espíritu Santo, levante su manita si es tan amable, a través del Espíritu Santo, todos, sin excepción alguna, vamos a ser libres de toda culpa. Gracias por su entusiasmo. Vamos a ser libres de todo rechazo. Vamos a cerrarle la puerta al pecado y vamos a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Amén. Mira lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Ocías, vi al Señor sentado en su alto y excelso trono. Era un momento difícil para el profeta, pero es en ese momento difícil donde él está a punto de tener una experiencia con Dios que va a cambiar su historia y la de su nación para siempre. Dile al que tienes al lado: puede ser que en este momento, no el más fácil, tengas una experiencia con Dios que va a cambiar tu historia para siempre. Y observe, porque el escritor nos narra su experiencia con Dios.
El ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines con 6 alas cada uno. Con 2 alas se tapaban el rostro, con otras 2 se tapaban los genitales, y con el tercer par de alas se mantenían en vuelo. Se gritaban entre sí diciendo: Santo, 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 el Señor del universo. La tierra toda rebosa de su gloria. Los quicios de las puertas temblaron ante el estruendo de su voz, y el templo se llenó de humo. Me dije entonces: ay de mí, estoy perdido. Lo primero que yo debo de entender es que cuando un hombre y una mujer tienen una experiencia con Dios, cuando se despierta un avivamiento de Dios, lo primero es que se despierta un santo temor de Dios en el corazón. No es posible tener una experiencia con Dios y no ser consciente de aquellas cosas que en mi vida no están bien. Si yo entrara en esta sala y las luces estuvieran apagadas y mi pantalón y chaqueta estuvieran manchados, nadie lo vería. Pero en el momento que prenden el switch, se enciende la luz, automáticamente la gente, contra más se aproxima a la luz, más se va a ver las manchas. Y eso fue lo que le sucedió a Isaías. Hasta esa experiencia él podía vivir de cualquier forma y se sentía normal. Pero cuando tiene esa experiencia con Dios, hace una declaración muy poderosa: ay de mí, estoy muerto. Estoy perdido. Y mira lo que sigue diciendo: soy un hombre de labios impuros. Interesante, porque Dios quería usar poderosamente a este profeta, pero cuando tiene esta experiencia con Dios, este hombre se da cuenta que su boca no está lista para ser una trompeta de Dios. Se da cuenta que es un hombre que tiene labios impuros, que quizás lo que salía de su boca no era la palabra de Dios. Y es interesante porque no necesita que alguien más venga a confrontarlo. Su propia experiencia con Dios lo confronta. Interesante, ¿verdad que sí? Dile al que tienes al lado: una experiencia con Dios te va a confrontar. Una vez más, diga al que tienes al lado: una experiencia con Dios nos va a confrontar. Nos va a confrontar de nuestra realidad natural y nos va a elevar a vivir conforme la realidad espiritual. ¿Qué necesita la gente que viene a mi grupo? La gente que está en las calles, los que no conocen a Dios y los que se supone que sí conocemos. Una experiencia con Dios. Porque el que tiene una experiencia con Él, su vida es confrontada. Abraza al que tienes al lado y dígale: ¿estás listo o no? Interesante. Dice: yo que habito entre gente de labios. Yo no sé si el profeta tenía labios impuros porque vivía en un escenario donde la gente tenía labios impuros, o si la gente que vivía en ese escenario tenía labios impuros porque Isaías tenía labios impuros. Yo no sé quién era el culpable. El hecho es que Isaías y su generación estaban en pecado. Y Dios solamente necesita un hombre para cambiar esa situación. Y cuando hablo de un hombre, no me refiero al sexo masculino. Me refiero a un hombre o a una mujer que tengan en primer lugar una experiencia con Dios. Vamos, dile al que tienes al lado: si tienes una experiencia con Dios, algo va a cambiar en nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Una experiencia con Dios. Y mire lo que sucede. Yo que habito entre gente de labios impuros,
y he visto con mis propios ojos al Rey, Señor del universo. Voló entonces hacia mí uno de los serafines con un ascua en su mano. La había tomado del altar con unas tenazas. ¿Y dónde la puso? En mi boca, diciendo: al tocar estos tus labios, tu culpa desaparece y se perdona tu pecado. Interesante cómo esa experiencia con Dios no solamente trata el pecado, sino que lo libera de la culpa. Eso me enseña que esa culpa que cargaba este hombre nunca fue puesta por Dios. Cuando yo abro la puerta al pecado por una mala decisión, automáticamente estoy permitiendo que algo llamado culpabilidad venga sobre mí. Eso no lo trajo Dios. Eso vino como consecuencia de mi decisión pecaminosa. Pero cuando tiene esta experiencia con Dios y reconoce su realidad, el ángel del Señor toca su boca con un carbón y dice la Biblia que le es arrancada la culpa y le es quitado el pecado. Y hay algo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, dice: al tocar estos tus labios, tu culpa desaparece y se perdona tu pecado. Dice: oí la voz del Señor. No puede ser profeta si no oye a Dios. Y no puede oír a Dios porque está atado por la culpa. Pero en el momento que deja de escuchar a la culpa, sus oídos se abren y empieza a escuchar a Dios en una dimensión mayor. No, ¿y habrá sido Dios? ¿O seré yo? ¿O habré cenado mucho frijol? No. Una vez, escúchame bien, querido amigo, una vez que la culpa desaparece, tiene claridad en su espíritu cuando Dios habla y cuando Dios calla. Yo no puedo ser el profeta que Dios quiere que sea si sigo escuchando la voz de la culpa. O escucho a la culpa o escucho a Dios, pero a ambos no puedo. Vamos, diga al que tienes al lado: o escuchas a Dios o escuchas la culpa, pero ambos no puedes. ¿Cómo yo logro identificar a cuál de los dos estás escuchando? Fácil. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Porque es el que escucha la culpa siempre, siempre, siempre tiene una excusa para no servir a Dios. Pero el que escucha a Dios y tiene una experiencia con Él, siempre, siempre, siempre tendrá una razón para servir al Señor. Claro, nunca las excusas van a ser cosas graves, son cosas sencillitas: muy ocupado, estoy cansado, no sé si es mi llamado, no mucho lo siento. Ponme música de Es una experiencia religiosa del hermano Iglesias.
Si eso tuvo Isaías, una experiencia religiosa, ¿no? Interesante, porque Dios no está hablando con Isaías. Dios está hablando, pero hay un hombre que ha logrado ser libre de la culpa y empieza a escuchar lo que se está hablando en el mundo espiritual. Dice, y oí la voz del Señor. No dice que me decía, no. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? En el mundo espiritual empieza a correr esta pregunta: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién me va a representar? ¿Quién va a ser mi profeta para esta generación? Claro, ahora Isaías, que lo escucha, contesté, yo mismo, envíame. Yo mismo. ¿Quién va a abrir grupo? Isaías dice, yo mismo, envíame a mí. Cuando tú tienes que convencer a la gente para ser enviada, no la envíes. Porque hay una pequeña dosis de culpa que le impide servir como debería servir. Pero cuando la gente tiene una experiencia con Dios y es libre de la culpa, te va a decir, ¿por qué no me envías? Dame un grupo. Cuando salimos a las calles, envíame a mí, hombre. ¿Se ha dado cuenta que al que tiene una pequeña dosis de culpa hay como que empujarlo? Pero al que ha sido libre de la culpa como que hay que frenarlo. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, a ti no te tiene que empujar a nadie. Hay un deseo dentro de ti que te dice, yo quiero servir al Señor. ¿Verdad que sí? Pasó con la dama suegra de Pedro, que nunca Pedro le perdonó a Jesús esta situación. Yo creo que esta es una razón por la cual le negó. Pasó con el profeta Isaías, que se para y dice, yo mismo, envíame a mí. ¿Y si Dios está en el mundo espiritual preguntando, ¿a quién enviamos? Si no es una cuestión de estar capacitado. Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a las personas que llama. Es una cuestión de haber tenido una experiencia con Dios. Usted quiere que la gente de su grupo sirva a Dios, que tengan una experiencia con el Espíritu Santo cada sábado. Pero si no tienen una experiencia con Dios, no van a querer servir a Dios, no porque sean buenos o malos, sino porque la culpa les impide o nos impide escuchar a Dios. ¿No te ha pasado alguna vez que la culpabilidad te hace creer que no eres digno para adorar a Dios? ¿Que no estás preparado para servir al Señor? ¿Que Dios no te ama tanto o que no somos tan agradables a Él? ¿Te ha pasado alguna vez o no? Pero
Pero diga conmigo, una experiencia con Dios va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con liderazgo en su reino tiene que ver con servicio. Acá va otra. Detrás del servicio está escondido tu destino. Por eso la culpa te quiere frenar. La culpa no quiere que sirvas. La culpa no quiere que hagas lo que Dios te llamó a hacer, porque es detrás del servicio donde está escondido tu destino. Yo no puedo establecer esto como doctrina porque le engañaría, pero fue detrás del servicio donde yo encontré a mi marida, o ella me encontró a mí. Luego discutimos cómo fue el tema. Fue detrás del servicio a Dios como tengo 3 milagros llamados Zarester, Josué, David y Juanito, y no podía tener hijos. Fue detrás del servicio como Dios empezó a prosperar mi vida en todas las áreas y lo que queda. Así que dile al que tienes al lado, detrás del servicio está escondido tu destino. Y como Satanás lo sabe, te va a inyectar tanta culpa como pueda para que no sirvas al Señor. Porque Satanás sabe que sirviendo a Dios te vas a encontrar con tu churri, feo pero ungido. Amén. Dice Eddie, tienes esperanza. Levante sus manos y diga conmigo, sirviendo me voy a encontrar. Hermanas casadas, ustedes ya están casadas. Ustedes no se van a encontrar con un churri, pero Dios sí va a transformar al que tienes como esposo. Y va a ser un sacerdote, un hombre de Dios para su casa y para su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Yo es que pensaba que si sirvo a Dios me lo cambian. No, esto no es por descuento ni cambio. Esto ya es lo que hay. Así que diga conmigo, un líder ha sido llamado a servir. Y en casa del Padre, el que no sirve se le enseña a servir. Pero diga conmigo, aquí todos servimos. ¿Verdad que sí? Vamos, diga que tienes al lado, aquí todos servimos a Dios. Y nuestro primer servicio no es cantar, que si canta, bienvenido a la banda, que lo necesitamos. Nuestro primer servicio no es fotografía o cámara, que si sabe hacerlo, bienvenido también. No, nuestro primer servicio, hemos entendido que después de Dios lo más importante son las personas. Nuestro primer servicio es ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Nuestro primer servicio es ir y predicar el glorioso evangelio del reino de Dios.